Hola, hoy quiero compartir contigo un tema súper importante, un tema que nos está llevando de alguna manera a pasar por distintas enfermedades, a tener desequilibrios, llámese estrés, ansiedad, a quizás no entender completamente cómo es que funciona este dispositivo humano, esta máquina humana en la cual nosotros habitamos, es el templo de nuestra alma, pero como no sabemos utilizarlo, porque no comprendemos bien que es un complejo mecanismo, que tiene una estructura, que tiene una funcionalidad, entonces quizás estamos desgastando ciertos centros. Y es que estos centros, que son los que te quiero compartir a continuación, son los que mueven, movilizan la energía de este dispositivo, de esta máquina, la cual nosotros la tenemos a nuestro servicio, es la casa el templo de nuestra alma. Entonces, es tal cual una máquina, quizás no será de una estructura de metal o de acero o de fierro, pero sí tiene un mecanismo biológico. Esta máquina tiene una capacidad extraordinaria, pero la utilizamos mecánicamente sin utilizarla a su totalidad. Es muy importante que podamos aprender a equilibrar los centros donde se armoniza y se generan las energías de esta máquina. Todas las noches nosotros cargamos energías y de alguna manera nuestro cuerpo, nuestra máquina se renueva. Por eso es muy importante cómo respiramos, cómo comemos. Es muy importante que tomemos en cuenta estos detalles. Vamos al tema, vamos a tocar centro por centro para poder entender de qué se trata y cómo poder cuidar esta máquina humana. Si malgastamos las energías, vienen las enfermedades. Actualmente en la sociedad se hace se abusa de alguna manera del centro intelectual. Y es que nosotros estamos volcados a una sociedad donde se pide mucho de la parte intelectual de nosotros, y nosotros tenemos estos centros que son el centro intelectual, el centro motor, el centro emocional, el centro instintivo y el centro sexual. Estos centros son los que rigen la máquina humana, los que equilibran la máquina humana y tienen un capital, un valor detrás en cada centro, y cada centro es específico para alguna función que nosotros vayamos a cumplir en esta tercera dimensión. Por eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que hay que equilibrar todos los centros, y actualmente estamos volcados, abusamos mucho del centro intelectual, y esto a la larga nos trae enfermedades como el estrés, como la depresión, también por el centro emocional, pero de alguna manera nosotros en este video vamos a aprender cómo calibrar esos centros y cómo cambiar de centro cuando sea necesario. Así que es muy importante que podamos entender cómo es que funciona, cuál es el mecanismo para no ir en contra de nuestra propia naturaleza, en contra de nuestro propio mecanismo y no enfermar. Así que si nosotros en ese sentido logramos comprender de qué se trata esto, vamos a estar más despiertos y más atentos a cuidar estos centros, a cuidar este capital energético. Entonces, estos centros energéticos son muy importantes porque nosotros de alguna manera podemos llevar una vida equilibrada, una vida sana, si es que entendemos que cada cierto tiempo a lo largo del día es necesario hacer el cambio de centros cuando estemos presentando ya ciertos rasgos, ciertas características que nos están indicando
que algún centro está siendo abusado, o sea que estamos tomando demasiada energía y no estamos siendo equilibrados con los demás centros. En el caso del centro intelectual, es un centro un poco más lento. Nosotros de alguna manera podemos trabajar con este centro de manera equilibrada. Podemos hacer prácticas de concentración, prácticas de respiración. De alguna manera nosotros podemos, a través de este centro, que es el encargado de darnos en los pensamientos, el razonamiento, es la parte que se conecta con el cerebro, la parte lógica, la memoria, la asociación mecánica por ideas, las imágenes, palabras. Cuando divagamos mentalmente también estamos poniendo en uso este centro intelectual, los pensamientos negativos, cuando fantaseamos, cuando tenemos prejuicios, tenemos preconceptos, también estamos utilizando este centro intelectual. Es por eso que es muy importante que cuando nosotros estemos en el día a día podamos estar autoobservándonos. Pero primero vamos a seguir hablando del segundo centro. Como te comentaba, este centro intelectual se encuentra en el cerebro. El centro motor se encuentra en la parte superior de la espina dorsal. ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos permite hacer el centro motor? Nos da movimiento, nosotros podemos tener hábitos de alguna manera a través de este centro, que es como levantarnos a la misma hora, ¿no? Las reacciones mecánicas, la tensión, la relajación muscular, la coordinación también que tenemos en la parte motora. La charla interior también se da en el centro motor, la mala voluntad, el lenguaje, la expresión también se da en este centro. En el centro emocional, que está ubicado en el plexo solar. ¿Qué es el centro emocional? Es aquí donde nosotros de alguna manera proyectamos estas emociones, sentimientos, los afectos, el nerviosismo, el sentimentalismo también. Cuando de alguna manera estamos en estos dramas, en estas tragedias de la vida, las comedias de la vida también se llevan aquí en el centro emocional. Las emociones negativas como los celos, la ira, el miedo, la envidia, todo esto también se ve reflejado en este centro, que es el centro emocional, y por eso cuando nosotros estamos pasando quizás por algún temor o por algún disgusto que nos genera ira o que nos genera miedo, nosotros sentimos ese impulso, esa sensación como inclusive de pesadez o ya no nos digiere bien la comida, ¿no? En la parte del plexo solar, que es en la parte más o menos del estómago. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que estos son los centros, ¿no? También tenemos el centro instintivo, que está ubicado en la parte inferior de la espina dorsal. Aquí nosotros en este centro instintivo podemos tener la coordinación de los sistemas del cuerpo. Como esto es algo instintivo, este es un centro que funciona de manera instintiva, entonces este centro de alguna manera produce estas reacciones automáticas y reflejas. También está a cargo de la respiración, del sistema digestivo, circulatorio, todo esto está a cargo de este centro instintivo. Y esto tiene quizás una programación detrás, que es una programación de la energía universal, y nosotros no lo hacemos de manera consciente, o sea, es algo que sucede como coordinación de todos los sistemas, los maneja este centro, ¿no? El mal uso también de los sentidos, la expresión negativa, quema mucha energía de este centro, y esto es algo que nosotros podemos controlar de alguna manera. En el caso del centro sexual, está ubicado directamente en los órganos sexuales. Aquí se abastece energéticamente a los 4 centros. Este centro es muy importante porque
es de vital importancia que podamos comprender que donde está la semilla creadora, no solamente esto es para la creación, para que continúe la especie humana, sino también para la creación de energía. Todo lo que es creación, todo lo que es semilla, todo lo que es la raíz de cómo funciona la vida, o sea, la parte donde se fecunda, todo esto es parte de esta programación, también de esta programación cuántica que tenemos como establecida como código, como arquetipo en la energía universal. Es en la energía creadora, es la que abastece energéticamente a todos los demás centros, o sea, al centro instintivo, al centro emocional, al centro motor, al centro intelectual. Y es el centro más rápido y es el encargado de formar justamente esta energía sexual, como te lo estaba compartiendo. Y el uso positivo de este centro de alguna manera nos ayuda a poder equilibrar los demás centros. Pero acá ahora hay algo muy importante. Cuando nosotros, como este es el centro que da energéticamente, que abastece a los demás centros, si nosotros desequilibramos, por decir, el centro intelectual, de repente con demasiada lógica, con demasiados pensamientos negativos, con muchos prejuicios, de alguna manera con un pensamiento que está recurrente y que no nos abandona, o que nosotros hemos fijado una atención muy fuerte ahí, nosotros podemos desequilibrar nuestro centro sexual, porque de ahí es de donde viene la energía que abastece a todos los centros. De la misma manera, si el centro emocional está sujeto a emociones que son tóxicas, a emociones como celos, ira, envidia, nosotros desabastecemos también y desequilibramos nuestro centro sexual. Ahora, es muy importante que nosotros, para poder equilibrar estos centros, tengamos conciencia de que estos centros nos dan fuerza para hacer determinadas acciones que como seres humanos vamos a hacer en esta dimensión, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es muy importante que nosotros cuidemos cada uno de estos centros, teniendo una importancia, de alguna manera ponerle un poco de foco de atención a cuidar nuestra energía sexual, que es la energía creadora. Porque también, si es que nosotros ya directamente en la parte de la energía sexual, si es que nosotros por ahí hay algún miedo al sexo, una degeneración sexual, o quizás abuso, o estos tipos de temas, entonces hay un desajuste en la energía en el centro sexual, y esa es la energía que va a abastecer a los demás centros. Por tanto, también puede venir cualquier enfermedad porque se descalibran los demás centros. Es muy importante que nosotros podamos equilibrar esta energía con la autoobservación constante, para nosotros comenzar a controlar qué cosa, en qué área quizás nosotros estamos sobrepasando nuestra energía o polarizando la energía a un aspecto negativo, llegando a quemarla de alguna manera o malutilizarla. Por eso es muy importante aprender a cambiar de centro cuando alguno se esté sobrecargando. Es muy importante, por ejemplo, si estamos sobrecargando de pensamientos, estamos sobrecargando de pensamientos negativos, quizás de mucha divagación mental, o de estar sentados durante mucho tiempo utilizando nuestro razonamiento, nuestra lógica, la memoria, es muy importante que nosotros cambiemos de centro intelectual. Es muy importante que nosotros nos movamos quizás a cambiar nuestro centro motor y podamos quizás salir a dar un paseo, podamos salir
donde hay quizás aire, mucho aire, o animales en libertad, o de alguna manera simplemente pararnos, hacer unos estiramientos para no sobrecargar ese centro. Es muy importante que nosotros no sobrecarguemos los centros y que cambiemos constantemente de centros al notar que estos centros están siendo de alguna manera muy sobrecargados, valga la redundancia. Entonces es muy importante que nosotros estemos cambiando constantemente de centros. De la misma manera, si estamos con el centro emocional sintiendo mucho celo, sintiendo ira, sintiendo miedo, envidia, eso nos está sobrecargando el centro. Es necesario que nosotros, para tener un buen funcionamiento, un buen equilibrio, podamos cambiar. Quizás podemos apoyarnos en este sentido para equilibrar estos centros de esta máquina. Podamos estar haciendo meditación, podamos escuchar música de alta frecuencia, de alta vibración. También podamos estar integrándonos en la naturaleza, porque de alguna manera eso nos ayuda a equilibrar, nos ayuda son como alimentos. Ya vamos a estar hablando acerca de todo esto en otros videos posteriores, pero son alimentos que nos ayudan a capturar determinadas energías que nos renuevan y que aportan al equilibrio de toda nuestra energía. Acordarnos también que somos seres solares y que necesitamos del sol, necesitamos de esa integración, necesitamos de equilibrar estos centros para poder comprender de que estamos hechos con, la verdad, una ciencia increíble, y que esa creación, quizás por desconocimiento, no sabemos cómo equilibrarla, pero si nosotros estamos notando que estamos sobrecargando algún centro que nos está llevando quizás a sentir o depresión, o a sentir quizás ansiedad, a sentir cansancio, dolor de hombros, a sentir dolor de estómago por haber estado sintiendo muchas emociones que nos han intoxicado, a estar pensando demasiado en algo, tenemos que ser sabios y aprender a cambiar de centro. Esa sería la primera medida que podríamos nosotros hacer para mantener un cuerpo equilibrado, para no sobrecargar este aparato, esta máquina que el universo nos ha dado para poder transitar por esta dimensión y para poder llevarnos un aprendizaje. Es necesario que ese aprendizaje también lo traspolemos a estos centros para que nosotros podamos de alguna manera ayudarnos, porque si abusamos de estos centros nos puede dar, inclusive si abusamos del centro motor y todo el día queremos quizás hacer deporte, pero sin ninguna medida, entonces se puede producir un estrés en nuestro cuerpo también, un estrés en este centro. Por eso es muy importante llevar todo en equilibrio. Está bien, el deporte es muy bueno, es muy saludable, nos conduce a unas energías buenas, pero sí es necesario mantener todos los centros en equilibrio, o sea, no pasarnos también de un momento al otro, hacer un deporte y aumentarle el día siguiente bruscamente, no, hacerlo de manera gradual, aprovechando en todo tiempo con sabiduría todo este capital energético, porque es limitado este capital energético. Si nosotros lo despilfarramos y de alguna manera desperdiciamos este capital de energía, pues definitivamente vamos a sobrecargar los centros y vamos a colapsar. Y por eso es que surgen las enfermedades por abuso de estos centros. En el caso del centro instintivo y del centro motor, actúan juntos. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de los deportistas,
desarrollan mucho la parte instintiva, la parte de voltear, de responder. Hay ciertos deportes que sí colaboran y hay deportes que definitivamente no lo hacen, ¿no? Todo tiene que ir equilibrado conforme a que nosotros somos seres espirituales que están viviendo una vida terrenal. Entonces el equilibrio entre el espíritu y entre este cuerpo tiene que llevarse con mucha sabiduría, entendiendo que tenemos detrás ciertos valores que están codificados como ser humano. Entonces todos esos valores tienen que estar inherentes en nosotros y de esta manera poder equilibrar cada centro y conducir cada energía. De la misma manera, enfatizar en el caso del centro emocional, la inteligencia emocional, tratar las emociones de forma inteligente. Lo ideal es transformar cada impresión que tengamos, es cómo recepcionamos, cómo respondemos, cómo reaccionamos ante cada vivencia, cada evento que tenemos en la vida. Porque de eso va a depender que nosotros gastemos nuestro capital energético de manera desmedida, sin sabiduría, que nos puede conducir a enfermarnos. Entonces es muy importante que podamos, con esta premisa, ayudarnos a manejar de manera inteligente las emociones, de la misma manera alimentar esa parte que nosotros tenemos, que es nuestra esencia, que es esa chispita, saliendo justamente con estas recomendaciones para poder equilibrar la máquina humana, que es integrarnos a la naturaleza, respirar profundamente. Quizás podemos hacer algunos ejercicios de respiración, podemos hacer yoga, podemos hacer algunos mantras, algunas meditaciones también, y también ser muy conscientes cuando cada uno de estos centros estén sobrecargándose para cambiar inmediatamente de centro y poder redistribuir nuestra energía sabiamente y no despilfarrar, no tirar, no botar nuestro capital energético por no saber manejar estos centros. Así que esta información es muy importante que la puedas tener en cuenta, porque es una de las principales causas por las cuales se bloquean estos centros energéticos, o de alguna manera nos lleva a enfermarnos, nos lleva a tener un desequilibrio, a no poder seguir avanzando, a pensar que quizás todo ya se nos está viniendo encima, cuando sencillamente podemos aprender a manejar estos centros. Podemos entender que hay que cambiar durante el día de centro y no enfocarnos en uno solo. Entonces quizás tú ahora podrías autoobservarte y analizar cuál es el centro que utilizas mucho más. ¿Es el centro intelectual, el centro motor, el instintivo? Quizás haces demasiado deporte, quizás estás muy sumergido en la parte intelectual, en la parte del pensamiento, del razonamiento, de la lógica. De alguna manera puede ser que estés también muy sumergido en el centro emocional, en este centro donde quizás las emociones son desbordadas, donde estás sujeto a mirar demasiada toxicidad, noticias que te están llevando a tirar tu capital energético, o quizás también tu centro sexual está siendo movido por un uso negativo de tu sexualidad, por llevar quizás una vida sexual desordenada, por decir de alguna manera, ¿no? Pero esto es muy importante, justamente este centro, el centro sexual, porque como te indicaba, es el que alimenta a los demás centros. Así que ahora obsérvate y analiza, y cuando estés cansado o cansada, analiza por qué estás cansado o cansado. Es quizás que estoy haciendo abuso de alguno de estos centros, o es que estoy desperdiciando, estoy tirando ese capital energético por no hacer un uso sabio de estos centros. Entonces
es tiempo para que tú tomes conciencia de esto y que puedas estar analizando cómo te estás moviendo día con día y que puedas estar recalibrando, equilibrando. Yo sé que tú lo puedes conseguir, yo sé que tú puedes llegar a entender, estoy por aquí mal y ahora lo voy a hacer mejor. Ya entendí que quizás estoy gastando mucho mi centro intelectual, o estoy gastando mucho mi centro motor o mucho mi centro emocional. Entonces ahora necesito cambiar de centro para que esta máquina se mantenga sana, para no desperdiciar el capital y para de alguna manera continuar con mis pasos hacia adelante, continuar con con este desarrollo, con lo que vino a ser mi alma a esta vida. Muchas gracias por haberte quedado hasta este momento. Voy a estar compartiendo temas muy esenciales para tu desarrollo y para que puedas estar haciendo esa introspección, esa autoobservación que te va a llevar a conectar con el verdadero equilibrio. Porque todo esto que te acabo de compartir está orientado hacia que tú comiences en esta primera etapa a entender cómo es que está constituida esta máquina, este dispositivo sagrado en el que tú habitas todos los días. Y estas claves están orientadas a que tú puedas estar en sintonía, en equilibrio y puedas conectar con esas partes sagradas, con esas partes santas, internas, crísticas. Está orientado a que puedas entender de que eres un ser grandioso.